¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles una vez más. Seguimos con estos videos cortos estudiando lo que es escatología, temas de la venida del Señor, todo lo que está relacionado con los últimos tiempos, profecía escatológica, y nos estamos entreteniendo mucho y disfrutando estudiando la profecía de las 70 semanas de Daniel. Una profecía muy profunda, muy hermosa, y que necesitamos profundizar en lo que realmente significa esta profecía y su cumplimiento. Nos vamos a deleitar. A los que nos gusta estudiar la palabra de Dios, pues esto es algo maravilloso, algo excelente, el que el Señor nos muestre en su palabra sus planes, las cosas que Él va a realizar en el futuro, cómo las va a realizar, las señales que podemos esperar. Toda esta temática es muy importante, ya que consideramos que ya entramos en una etapa de la historia de la humanidad en la que ya estamos en los últimos tiempos, hermanos. Ya se acerca la venida del Señor, el acontecer, la realización de todas estas cosas proféticas están prontas a ocurrir. En este día, mis estimados, vamos a continuar con la profecía de Daniel bajo el tema ¿quién es el que quita el continuo sacrificio? Esto aparece específicamente en el versículo 27 de Daniel capítulo 9, y vamos a ver hoy en día un aspecto de esto, de quién es quien quita el continuo sacrificio. Vamos a ver el cumplimiento histórico. Es muy importante definir, aclarar quién es el que quita a la mitad de la semana el continuo sacrificio en el templo de Jerusalén. Dice el preterista, el que quita el continuo sacrificio es Cristo. Ellos, recuerden, hemos venido en varios videos diciendo lo que ellos creen, qué es lo que ellos interpretan en estos versículos. Ellos dicen, bueno, todo esto ya pasó, esto ya ocurrió en el pasado y abarcó la primera venida de Cristo. Entonces, quien quita el sacrificio tiene que referirse a Cristo, dicen ellos, ¿verdad? Porque en la realidad Cristo es quien hace un sacrificio perfecto. Esta es la manera de verlo de ellos. El que hace el sacrificio perfecto es Cristo, y ya no es necesario hacer más sacrificios de animales. Y estamos de acuerdo con eso. El que hace el sacrificio perfecto es Cristo, y no hay la necesidad de nosotros venir como creyentes en Cristo sacrificar animales. Pero en el sentido ya estricto de lo que se refiere Daniel 9:27, vamos a ir viendo que se refiere a otro tipo de situación, y que no es Cristo la persona que se menciona en ese versículo. Vamos a analizar utilizando siempre el método gramático histórico. Muy importante que nos ubiquemos en qué es literal, qué es simbólico, qué es lo que pasó en la historia. Eso es muy importante cuando realizamos un estudio bíblico. No podemos venir con nuestras creencias a la Biblia y tratar de que el texto diga lo que nosotros queremos que diga. Mejor nos dejamos enseñar por el texto, lo leemos, lo analizamos, vemos el contexto, vemos las palabras, y de esta manera encontramos qué es lo que Dios nos quiere decir a través de ese texto, ¿verdad? Haciendo una exégesis correcta, una interpretación correcta, verificando los contextos, y así vamos a encontrar la verdad o el sentido del versículo que estamos estudiando. No de la otra manera. No, yo tengo una creencia y voy a la Biblia y a dónde dice lo que yo creo, se termina torciendo la escritura, al hacer este tipo de análisis bíblico. Lo que nosotros debemos hacer, si queremos encontrar la verdad, es hacer un estudio serio, un estudio en el cual nos enfoquemos en lo que la palabra dice, y aunque lo diga y no nos guste, pues es lo que dice. Así, de esa manera. Vamos a ver los siguientes aspectos. Número 1, el cumplimiento histórico, ya refiriéndonos a Daniel 9:27. También nos vamos a referir al contexto y a las diferentes traducciones bíblicas. O sea,
calculo que serán 3 videos, ¿verdad? Este es el primero y vamos a ver el cumplimiento histórico. Vamos a leer en Daniel capítulo 9 versículo 27 en la versión Reina Valera. Dice lo siguiente. Vamos a dividirlo en 2 partes este versículo para entenderlo mejor. La parte A y la parte B. Vamos a leer la parte A en este momento. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esa es la parte A. Bueno, esta es la parte más clara en la versión Reina Valera. Dice que este personaje va a confirmar, en otras versiones dice, va a firmar un pacto con personas. ¿Quiénes son estas personas? Pues el texto parece referirse al pueblo de Israel. Va a firmar un pacto con ellos, o va a confirmar un pacto con ellos de 7 años. Pero a la mitad de la semana terminará, hará cesar, dice aquí, o hará acabar, o hará terminar de una manera el sacrificio y la ofrenda. Ya no va a haber más sacrificio y ofrenda en el templo. Ok, vayamos viendo esto porque es muy importante. Ahora leamos la parte B. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Vamos a ir viendo qué es esto, porque esta parte B del texto no es tan clara en la versión Reina Valera. Va con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Quién es este desolador? Hasta que venga la consumación. ¿Qué es la consumación? Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es esto que está determinado que se va a derramar sobre el desolador? Pues vemos que hay mucho trabajo en esto. No es que yo voy a decir simplemente esto creo. Hay que ir viendo de dónde sale todo esto. Por eso en el tercer video, a partir de este, vamos a ver diferentes traducciones que son, en este caso, mucho mejores que la versión Reina Valera en lo referente a este versículo. Vamos a entender mucho mejor a qué se refiere. Hay cosas no tan claras en esta parte B del versículo que las vamos a ir definiendo, como por ejemplo, muchedumbre de abominaciones. ¿Qué es esto que ocurrió después de, poniéndonos en la posición preterista? Que ellos dicen, bueno, con la muerte de Cristo, a mitad de la semana, ahí se cumple esta profecía y se acaba el sacrificio. Ahora vamos a ver qué es esta muchedumbre de abominaciones que continúan luego del sacrificio de Cristo. ¿Cómo ocurren esta muchedumbre de abominaciones 3 años y medio después de que Cristo muera en la cruz? ¿Quién es el desolador que menciona aquí Daniel? ¿Qué es la consumación? ¿Y qué es ese castigo que viene para el desolador? Es algo que tenemos que definir y es algo que el preterista no explica de ninguna manera, y entendemos que no lo explica porque no encuentra una explicación aceptable. ¿Cómo va a explicar, hermanos, si es algo que no tiene cumplimiento histórico? Es imposible. Entonces, vamos a ver el cumplimiento histórico, el cual no puede explicar el preterista. Posiblemente digan que fue en el bautismo que se inicia la semana 70 de Daniel, y que a los 3 años y medio del ministerio de Cristo, ahí termina con el sacrificio de Cristo, termina el sacrificio en el templo. Entonces vemos que esto no lo pueden explicar, es muy difícil. ¿Qué significa ese pacto de 7 años para el preterista? Son preguntas que no pueden contestar. ¿Quién es el desolador para el preterista? Tampoco es explicado. ¿Qué es y cuándo se cumplió lo que ahí está escrito? Tampoco se puede explicar históricamente. Entonces el asunto es que el preterista dice, para ir terminando este video, cuestiones que no tienen cumplimiento histórico. No puede él decir que esas las podemos rastrear en la historia, lo que aconteció en el versículo de Daniel 9:27. En el próximo video continuamos ahondando sobre este interesante tema. Que Dios les bendiga.